buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañanita de la tercera semana de Cuaresma, en la que el salmista nos recuerda que no sacrificios. Y esto me recordó al padre Solís, de feliz memoria, que decía: usted cómase la vaca entera, pero haga el sacrificio de no comer prójimo, porque ese se le atraganta a uno más feíto. Entonces no es tanto hacer el sacrificio, sino llevar a cabo obras de misericordia. Y ya saben ustedes que tenemos por ahí algunas obras de las que más adelante nos va a platicar Mónica. Por lo pronto, saludamos con gusto a Daniel, quien nos tiene ya aquí todo preparado y listo y nos acompaña en los controles como cada semana. Y para iniciar nuestro programa de hoy, vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor para aprovechar lo que se sirva decirnos a través de la inspiración del Espíritu Santo. Katy, por favor. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer nuestra oración de esta mañana. Espíritu Santo, una sola cosa te pido, que no dejaré de pedir nunca: cumplir la voluntad del Padre todos los días de mi humilde y pobre vida. Amén. Amén. Solo eso hay que pedir. Pero no fíjate, más. qué bonito que dice: no dejaré de pedirte nunca. O sea que hay que estar insistiendo. Ah, claro, hay que estar. No es nomás una vez y ya. No, hay que estar todos los días. Todos los Y en días. todo momento, ¿sí? Cumplir la voluntad todos los días habidos y por haber. Muy bien. Pues ya nos lo decía Jorge en el Salmo, ¿verdad? Que anteponer los mandamientos a nuestra voluntad vale más que todos los sacrificios y holocaustos que se puedan presentar. Y bueno, pues Luis, ahorita nos va a hablar también de esta, que también es voluntad de Dios, de amar al prójimo como a nosotros mismos, pero ahorita nos lo va a poner claro en nuestra sección Introducción a la Biblia. Buenos días, ¿me escucho por allá, Jorge? Sí, te escuchamos, Perfectamente Luis. bien. Excelentemente. Perfecto. Muchas gracias, queridos oyentes, muy buenos días. Hoy no pude estar por allá en la cabina de Red Guadalupana, pero bueno, vamos a incluir en esta temporada de Popurrí Bíblico, incluimos una narración que los estudiosos dicen que es una especie de fábula o cuento, pero de la cual podemos sacar mucho jugo. En números 22, 23, 24, esos capítulos del 22 al 24, ahí nos relata de cuando los israelitas, guiados por Moisés, acamparon frente a Jericó. Y bueno, ya que acamparon, al rey de Moab, que se llamaba Balac, no le gustó nada la idea, así que mandó llamar a Balaam. Balaam era un vidente muy famoso porque era curioso. Al quien él bendecía o maldecía, se cumplía lo que decía Balaam. Entonces Balac se pone listo, le ofrece un buen billete para que maldiga a los israelitas. Y entonces Balaam dice: miren, les comunicaré a las gentes, que le envió a sus achichincles, ahí Balac, ¿verdad? Entonces le dice a los achichincles: ya les comunicaré lo que Yahvé me diga. Oye, Pues era noche, medio político este hombre, ¿verdad? Ya agarraron. O sea, no quiso decir ni sí ni no. Dijo: ahí les aviso. Denme chance primero a ver de qué se trata esto. Entonces ya déjenme pensarlo con la almohada, dicen algunos, ¿verdad? Pues él te dijo: déjenme ver qué dice Yahvé. Y esa noche, efectivamente, porque esa noche llega Dios. Entonces la cosa estaba ya de veras, no estaba nomás como que la política y la diplomacia eran suficientes. Y llega Dios y le dice a Balaam: no irás con ellos, ni maldecirás a ese pueblo que es bendito. Así que Balaam a la mañana siguiente pues le responde a la gente de Balac: ¿sabes qué? Nanáis. Se va a la gente de parte del rey y entonces vuelve por segunda vez, pero ahora vienen con un billete más grande. Y mire, a Balaam le brillan los ojitos y decide consultar otra vez con Dios y dice: hasta que sepa lo que me dice el Señor esta vez. Es que, mi querido oyente, Dios nos habla muy claro, nomás que a veces andamos viendo la forma de llegar a un arreglo con Dios y a ver cómo me salto la tranca y luego andamos con excusas. Ay, es que me saltó la liebrita. Ay, que tanto es tantito. Ay, hablando de políticos, sí robé, pero no más poquito. Mira,
Es cierto, nadie somos perfectos, pero bueno, le andamos queriendo allí andar con arreglos a Dios. Seríamos hasta capaces de ofrecer una mordida a Dios. En fin, Dios esa noche le dice a Balaam: ya que estos hombres han venido a llamarte, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. No, mire, pues Balaam dijo: de aquí soy. Sigo leyendo, Balaam se levantó de madrugada, aparejó su burra y se fue con los jefes de Moab. Dios se enojó con Balaam cuando iba, y el ángel de Yahvé se apostó en el camino para dañarlo. Y me detengo aquí un poquito en esta escena, mi querido oyente. Entrevéngase aquí con nosotros y a ver cómo te póngase su manto y su túnica y entrele aquí. ¿Cómo que se enojó Dios? ¿Por qué se enojó Dios si ya le había dicho que fuera? ¿Que Dios se echa para atrás o qué? Varios estudiosos dicen: es que Balaam traía dobles intenciones. Por eso me encantó lo que dijo ahorita Mónica. Se trata de hacer la voluntad de Dios, no lo más de labios para afuera, sino en la vida interior. Este hombre traía malas dobles intenciones porque él le seguía trayendo el billete. Creyó que podía engañar a Dios. Mire, querido hermano, podrás engañarte a ti mismo, pero a Dios no lo podrás engañar jamás. Podrás engañar a muchos otros, a Dios nunca. Es el primer mensajito que vamos sacando de aquí. Entonces, sigamos con Balaam. Venga, vamos a seguir leyendo. Dice que Balaam iba montado en su burra. La burra vio al ángel de Yahvé parado en el camino con la espada desenvainada en la mano. Se desvió del camino y se echó por el campo. Entonces Balaam le pegó a la burra para hacerla volver al camino. Y no puedo evitar, mi querido hermano, no puedo evitar detenerme otra vez. Venga, otra vez aquí a la escena. Ahí con Balaam. Fíjese qué dice, Iba montado en su burra. Balaam va montado en su burra. ¿Y cuántas veces ha ido usted en la vida montado en su macho? O montado en su burra, o como le quiera llamar, aferrado a hacer lo que es su bendita voluntad, obsesionado nomás en sus cosas, en sus planes, descuidando su familia, cubriendo las apariencias. Eso sí, si las cosas no salen como usted quiere, entonces despotrica, maltrata a quien se atraviese, que ni la culpa tienen a veces los pobres, pero ya los maltrata, le echamos la culpa a todos y le echamos la culpa a Dios. Pero bueno, regresemos pues al relato. Yo le voy a seguir platicando el relato porque es muy largo. Total que la burra de ángel de Dios se desvía y Balaam la golpea, es lo que leímos. Y entonces por segunda vez el ángel de Yahvé se atraviesa en un sendero y la burra lo ve y refregó contra la pared a Balaam. Y Balaam le vuelve a golpear. Por tercera vez el ángel de Yahvé se atraviesa, ahora en un paso muy estrecho, y la burra al verlo y no poderse desviar, se echó de bruces al suelo. Ahora Balaam agarró un palo y le pone una paliza a la pobre burra y le da, hasta que habló la burra. Es en serio lo que le digo. Le voy a seguir leyendo, donde la burra habla y le dice: ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué me pegas por tercera vez? Y Balaam le respondió a la burra: porque te has burlado de mí. Ojalá y tuviera una espada y aquí mismo te mataba. La burra respondió a Balaam: ¿no soy yo tu burra que siempre has montado desde que existes hasta el día de hoy? ¿Alguna vez me he portado así contigo? No, respondió él. Híjole. Y le sigo relatando ya. Resulta que después de ese momento, Yahvé abrió los ojos a Balaam. Le sigo leyendo esa partecita. Entonces Yahvé abrió los ojos a Balaam y vio al ángel parado en el camino, con la espada desenvainada en la mano. Balaam se inclinó y se postró en tierra. Aquí estoy en Números 22, del 22 al 35, todo esto. Querido oyente, esa burra es tu cuerpo que se cansa y tú insistes una y otra vez en maltratarlo y en abusar de él con tal de darle gusto al gusto o con tal de hacer tu voluntad y tus caprichos. El doctor te recomendó reposar ese resfriado. Mire, me envían doctor resfriado. Te dice quédate en la cama durante una convalescencia, pero sigues aferrado y te quieres ir a trabajar. Sí, ahora sí resultas muy cumplido. Ahora resulta... Cuando estás en tu trabajo te haces loco y cuando la salud merma, entonces te quieres hacer el héroe. Por favor, abusamos del cuerpo.
¿Qué me dices cuando tuviste una semana muy intensa de trabajo y hasta las chanclas y largas horas de trabajo y la entrega de otras cosas? Y entonces haces que tu cuerpo al final te lleve al antro para relajarte un poco y acabas desvelándolo, acabas deshidratándolo con todo el alcohol que le echas y lo dejas exhaustos. Abusamos del cuerpo, mi querido oyente. ¿Cómo tratas a tu cuerpo? Es cierto, la belleza es importante, sí, una retocadita, muy bien, sí, mujeres, qué padre que se dan su retocadita, pero no es lo más importante en la vida, es cierto. El ejercicio no es lo más importante en la vida, es cierto, pero es muy saludable hacer ejercicio. Esta lección la empiezo a tomar yo, le voy a ser franco. Le confieso eso. Este tema me dio a mí muy duro en lo personal, porque abuso a veces de mi cuerpo. Pero tan mal me fue con el tema que no quise quedarme con ello, entonces por eso se los comparto a ustedes y a mis hermanitos aquí de Radio Guadalupana. Es plan con maña, por eso le dije a Jorge, voy a estar lejos, pero déjame entrar porque yo tengo que dar este tema. Mi querido oyente, nomás tienes un borrico disponible en la vida. ¿Qué le das de comer y qué le das de beber? ¿Cuánto tiempo lo dejas descansar? ¿Cómo lo cuidas? Y luego ya viene la higiene mental también, por eso ya sería otra historia más profunda. Pero, querido hermano, en cuanto al cuerpo, es más, es altamente recomendable que vayas a checarte tu salud cada año o cada cierto tiempo, más después de cierta edad. Porque ahí se detectan a tiempo situaciones de salud que después, si lo dejas pasar, son irreversibles. Vas y te checas al médico. Muchas veces tu cuerpo te está avisando a gritos, te está diciendo que algo anda mal y sigues empeñado. No, ya se me pasará. Así como sea, mire, hay ejemplos muchos, pero uno así muy sencillito. Hay gente que sigue con un dolor de muelas por meses, por años, con tal de no ir a ver al dentista. Yo no sé cómo le hacen, pero no se atienden. Y entonces cuando al fin van con el dentista, pues ya su diente se pudrió y está pudriendo a los dos de enseguida por no atenderse a tiempo. Tu burrita o tu borrico, o como le quieras llamar, te está diciendo a gritos que tiene una mejor visión que tú en algunas cosas. La naturaleza es sabia. Ya deja tu insensatez. Cuida de tu cuerpo como si fuera propio, porque es un regalo de Dios. Y es el único regalo de esa naturaleza que tienes de parte de Dios. No lo dejes abandonado. No, Luis, es que yo soy ateo. Pues creyente o no creyente, nomás tienes un cuerpo que tiene una sola vida, nada más, atiéndelo. Es lo que aquí te dice Dios, aunque no creas en Él. Y si tú crees en Él, pues con más razón, créele a Él. Ahora bien, entiendo que cuando la salud decae, entramos en gastos fuertes. Y luego no solo hay gastos fuertes, sino que no hay ingreso porque estás en casa recuperándote. Pero las cosas entonces, déjame decirte que salen peor con la negligencia. Es casi, bueno, con el ejemplo de la muela que puse ahí del dentista, ese es uno, pero hay personas que, para dar un ejemplo así metafórico, cuando no arranca su automóvil, le dan y le dan y le dan y le dan, y entonces tenían un problema que su automóvil no arrancaba, ahora tienen dos problemas, no arranca y no tiene pila. Pues es que pues sí, una tras otra. Una tras otra, y tú causaste la segunda, a lo mejor la primera no tenías la culpa, pero la segunda sí. Mi querido oyente, nos gana la avaricia, nos gana a veces la necesidad de cierto, o quizás la necedad de querer seguir ganando dinero, de hacer lo que nos viene en bendita gana. Es momento de establecer prioridades. Ahora, lo que ahorita leemos es del Antiguo Testamento. Déjeme decir lo que le dice el Nuevo Testamento en 2 de Pedro 2, 15 y 16. Dice que Balaam se extravió para ganar dinero haciendo el mal. Fue reprendido por su torpeza. Su burra se puso a hablar como los hombres, deteniendo al profeta en su locura. Qué bueno que quieres ganar dinero haciendo el bien. Andaba queriendo ganar dinero haciendo el mal. Ay, aquí habrá un examen de conciencia que hacer. ¿Andas ganando dinero haciendo el mal o haciendo el bien?
Dios te habla a través de la vida, te habla a través de tu cuerpo, te habla a través de su palabra. No más que a veces no queremos oírlo, o lo oímos y no le hacemos caso, o nomás oímos la parte que me conviene, o queremos seguir haciendo lo mismo esperando tener resultados diferentes. Es una locura. Y cierro con esto. A Balaam le pagaban para que maldijera al pueblo de Dios. Después de esta experiencia que tuvo Balaam, él expresa 4 bendiciones para ese pueblo tal como el Señor lo inspiró. Queda rendido ante el Señor, así lo vimos, quedó rendido ante sus pies y mostró una sincera conversión. En ese relato lo invito a que lo lea, de veras, porque es muy largo, pero vienen 4 bendiciones para ese pueblo. La primera, ese pueblo tiene una relación muy especial con Dios. Dios me protege. La segunda bendición, Dios sostiene sus promesas, no miente ni se echa para atrás. La tercera bendición es una bendición de belleza, de abundancia, de fuerza, de un pueblo fuerte. Y la cuarta bendición al pueblo de Dios es que anuncia la dinastía de David. Ya desde entonces, desde los tiempos de Moisés, anuncia la dinastía de David. Y de esa dinastía de David viene el Mesías después. Si tú te consideras parte del pueblo de Dios, esas son tus bendiciones que refuerzan tu fe. Mira cómo Dios te ama, cómo Dios te protege. Si crees que hay espacios en tu vida en los que necesitas conversión, aquí tienes una invitación de Dios que te sigue enviando mensajes para que abras los ojos, para que cambies tu vida, para que cuides tu vida y cuides tu cuerpo como a Dios le agrada, para que regreses a Él y vuelvas tu rostro a Él y te animes a leer la Biblia, su palabra, y hacer como Él te indica. Mi querido Jorge, no sé si los perdí. No, nos dejaste patidifusos. Es que, mira, yo digo que yo que la burra le había soltado un par de patadones al otro, pues oye, ¿cómo que me golpeas así tan? Y fíjate que sí pasa, o sea, el cuerpo de repente te suelta un patadón y te dice, estate quieto, ¿va? Hay gente que llega a quedar pues totalmente agotada y ya no puede seguir adelante con sus actividades, y sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es que el postergar la ida al doctor es un gran misterio, ¿eh? Y nos habla de que implica una decisión que tiene que ver con esa voluntad de Dios, que es amar al prójimo como a sí mismo. Implica pues también darnos lo que hagamos también por el prójimo, hacerlo por nosotros mismos, y nos cuesta mucho trabajo. Pero fíjate, ir al médico es un problema que sí tenemos por lo general, pero hay otra situación que se presenta. Luego a veces nos estamos quejando de que ay, tengo tal cosa y me duele tal cosa y esto y lo otro, pero muchas de esas cosas son consecuencia de tu forma de vida. Todo tiene consecuencia. Es que tengo en los pulmones, no me funcionan. Pues sí, pero fumaste toda tu vida, ¿verdad? O sigues fumando toda tu vida, pues. Ay, es que ando sobrepasado y me están haciendo complicaciones. Pues sí, mijito, pero ¿cómo comes, va? A todo le entras, a todo le das para adentro, entonces... Con singular alegría. Ajá, con singular alegría, y eso... pues no es consecuencia más que de la forma como vivimos. Sí, ¿no? Y esa parte es muy preventiva, ¿verdad? Y como dicen, que tu alimento sea tu medicina. Entonces vas a evitar la otra medicina porque te estás cuidando siempre. Dicen, no, tú cuida tu estómago los primeros 40 años y los siguientes tu estómago te va a cuidar a ti. Pero bueno, pues eso también es a veces complicado y difícil, nos resulta también muy difícil, ¿verdad? Nos resulta difícil porque sí. Lo más dañino es lo más sabroso. Sí, o sea, imagínate, entre más grasoso, más sabroso, dice. Oye, a mí lo que me llama la atención, aparte de lo físico, pues si no vamos con el doctor, porque nos duele. Ahora cuando tenemos que ir a acercarnos al sacramento de la confesión,
ahora sí que a sanar nuestra alma. Si sabes que algo te falta, sabes que te sientes y quieres que te hable la burra, pero el alma también te habla, el alma también te dice, estoy vacía, estoy sedienta, y dices tú, no, eso no, ahorita no es necesario. Te vas 2-3 horas al gimnasio, piensas que con eso, y en realidad necesitas estar a solas un rato con el Señor para volver a reavivar ese espíritu. Pienso yo que también eso es importante. Sí, es una burra muy material burra. y otra burra espiritual, porque Exacto. sí, es cierto, también, y también lo postergamos. Ay, mañana. No, la próxima semana voy y me confieso. No, pues ahora que sean las de decanato. Las de decanato. Ya, Ahora que ya sean se las está- de decanato. Hasta que ahora venga que el llegue la padre sordo. cuaresma, sí. No, pues así Ya como quiere uno progresar, digo yo. ¿No? Y cómo lo alimentamos, pues si vamos a misa también y no nos alimentamos del cuerpo, de la sangre de Cristo, pues también andamos también muy desnutridos. Ahí como la nutrimos, ahí si no comulgamos, cómo nutrimos ese espíritu. No. Pero Y pues ya estamos para la 4ª semana, así que ya esas confesiones de decanato Ya ya están están ahorita, están en a todo lo que todo da. su apogeo, así que aprovechemos también esa parte. todos esos días tan hermosos Sí, que Dios pero nos que no regala lo de confesión. dejemos a que se convierta en una actividad anual. No. ¿no? Claro, sí. Sí, también se nos puede convertir en una enfermedad crónica, como cualquier cosa degenerativa en nuestra salud, y pues nos va a afectar a la larga, porque fíjate nos va a que- ir alejando. Sí sucede porque dices, ay no, ya pasó un año, ya pasaron 2, ay no, ya son muchos pecados. Ay, no, ya imagínate ya qué vergüenza. no. Y entonces pasan hasta 20 años sin que te vayas a acercar. Y entonces eso pues te va alejando, porque de 20 años sin comulgar, pues imagínate. Imagínate, y para alimentarte, pues no te va a alcanzar para volver a alimentarte esos 40 primeros años. No, que se acerquen ahorita que son las de decanato y luego ya a partir de ahí por lo menos una vez al mes, 2 veces. Sí, ya, Sí, pero... Una porque vez cada yo 2 creo que meses. Esas almas también se les ven las costillas así, los huesitos, pues se les salen por todos Desnutridos. lados, muy Bueno. feamente. Híjole, pues Vamos vamos a un corte. Estuvo muy perdón. contundente este tema porque sí es cierto que queremos hacer nuestra santa voluntad. Y hasta que nos hable la burra, vamos a entender. Pero, quién sabe si nos hable con una advertencia o que nos dé la patada fuerte, que no nos deje No, ni es que ya que levantarnos. cuando ya habla la burra ya está medio Ya, sí. difícil. Imagínense que No nos hable imposible, la burra. pero Ah, qué miedo. No, pues no se espere, mire, en cuanto sienta usted la primera refriega contra la pared, antes de que Cuando hable la no burra. le haga caso, usted diga, y me va a hablar, me va a hablar. eso se fue en grados así, primero Claro, poquito. porque Sí. primero se detuvo, Sí. primero se detuvo y ya cuando le picó, le pegó y ya apaciguate. Imagínense, no hay que llegar a estos extremos. Pues no, porque en una de esas si se queda la burra echada y ya no se levanta y el burro también se queda ahí. El burro, Se ahí nos queda vamos igual. acomodando. Ahí nos vamos acomodando. Bueno, no sé, vamos a corte, Daniel, vamos a corte. Entonces vamos y regresamos en un momento. Bien, pues regresamos aquí al programa de hoy, Palabra y Vida, en donde acabamos de escuchar una reflexión sobre el episodio de Balaam y su burra, en la cual Luis nos hizo una exposición que nos dejó patidifusos y bueno, pues con la mejor intención de cuidar ese cuerpo, esa burra que Dios nos ha concedido y pues hacer todo lo posible porque no nos hable la burra, porque el día que nos hable, quién sabe cómo nos vaya a ir. Así que después de este episodio vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es el personaje bíblico, que Katy nos trae otra zarandeada bastante interesante. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa y hoy les voy a compartir un personaje que es bastante conocido, que es el leproso agradecido, pero pues vamos, ya ven que a mí me gusta mucho hablar de la gente, platicar de los personajes bíblicos, entonces les voy a platicar de este personaje. En el Evangelio de Lucas, perdón, en el capítulo 17, en los versos del 11 al 19, encontramos el pasaje bíblico que nos habla de 10 leprosos que fueron sanados y ahí encontramos a nuestro personaje. Nos dice así:
Mientras Jesús caminaba entre Samaria y Galilea, 10 leprosos salieron a su encuentro desde lejos. La lepra, los obligaba a vivir aislados, separados de su familia y marcados como impuros. Por ahí dicen que algunos traían como una campana, por si se acercaban los de a su alrededor, escucharan esa campana y supieran que alguien impuro estaba cerca. Y aunque los judíos y los samaritanos estaban divididos, porque no se hablaban, en el sufrimiento, un dato importante, en el sufrimiento de la lepra los unía, derribando toda la barrera de la historia que se había levantado entre ellos. El dolor une en ese momento. Desde la distancia nos dice el texto que alzaron la voz y clamaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No pidieron explicaciones, no exigieron derechos, no reclamaron justicia, pidieron solamente misericordia. Reconocían que su única esperanza estaba en Él. Entonces Jesús los miró. No dio un discurso largo, ni realizó un gesto dramático. Simplemente les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. La instrucción fue bastante clara, pero desconcertante. Según la ley de Moisés, el sacerdote debía examinar a quien afirmaba que había sido sanado de lepra para declararlo limpio y permitirle volver a la comunidad. Sin embargo, ellos aún estaban enfermos. Su piel seguía marcada, su condición no había cambiado visiblemente. La orden de Jesús exigía fe. Debían comenzar a caminar hacia el sacerdote antes de ver el milagro, y lo hicieron. Tal vez al principio caminaron con dudas. Quizás uno miraba al otro preguntándose en silencio si alguien sentía algo, pero avanzando paso tras paso. Y fue en el camino donde ocurrió lo inesperado. Mientras iban, fueron limpiados. No se especifica el momento exacto. Tal vez uno notó primero que la piel endurecida comenzaba a suavizarse, otro sintió que el dolor desaparecía, otro vio que las manchas se desvanecían. Lo que era incurable comenzó a retroceder. Lo imposible empezó a ceder ante la obediencia. Los 10 recibieron el mismo milagro. 10 fueron restaurados físicamente. 10 vieron su carne renovada. 10 recuperaron la posibilidad de volver a abrazar, de volver a reintegrarse a la sociedad, de dormir bajo el techo de la familia. Pero al darse cuenta de que estaban sanos, solo uno de ellos cambió de dirección. No continuó hacia el sacerdote, sino que regresó y volvió glorificando a Dios en voz alta. No en silencio discreto, sino con gratitud desbordada. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. El evangelista Lucas añade un detalle significativo. Este era samaritano. El extranjero, el considerado impuro por los judíos, fue el único que volvió a agradecer. El que estaba doblemente marginado, primero por la enfermedad y también por su origen. Fue el que reconoció al dador del milagro. Entonces Jesús hizo una pregunta que resuena hasta hoy. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No era una queja nacida del orgullo. Jesús no necesitaba aplausos. Era una revelación del corazón humano. ¿Es posible recibir bendiciones sin desarrollar gratitud? ¿Es posible experimentar milagros y seguir adelante como si nada pasara? Y luego añadió: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y finalmente le dijo al hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí ocurre algo muy profundo. Los 10 fueron sanados físicamente, pero solo uno recibió una declaración de salvación. La palabra utilizada, la fe, implica la restauración completa, integral, no solo del cuerpo, sino también del alma. Los 9 recuperaron la salud. Uno encontró algo mayor, una relación con Jesús.
¿Qué nos enseña el personaje del día de hoy, mis queridos radioescuchas? Primero, el sufrimiento puede acercarnos a Dios cuando reconocemos que lo necesitamos. Los leprosos no ocultaron su condición ni fingieron fortaleza, sino que clamaron, y en un clamor sincero siempre encuentra oídos en el corazón de Dios. Segundo, la obediencia precede al milagro. Muchas veces esperamos ver para creer, pero en el reino de Dios caminamos primero y vemos después. La fe se activa antes de que el resultado sea visible. A veces nosotros queremos primero ver el milagro para poder caminar. Y no. Aquí no aplica eso y en nuestra vida tampoco. Y el tercero, la gratitud no es automática. 9 siguieron el camino probablemente llenos de alegría, pensando en reencontrarse con sus familias. No era necesariamente hombres malos, simplemente olvidaron regresar. El entusiasmo por la bendición puede hacernos perder de vista al que nos bendice. Podemos estar dentro de la iglesia, estar cerca de Dios, pero andar perdidos. Número 4. La gratitud abre una dimensión mayor. El samaritano no recibió un milagro distinto en lo físico, pero su regreso lo llevó a algo más profundo. La gratitud lo colocó ante Jesús, no solo sano, sino transformado. En nuestra vida también existen esas lepras que no son visibles a la piel, pero aíslan el corazón. Los resentimientos, los miedos, las culpas, las heridas antiguas y todo lo que cargamos en el corazón. A veces nos acostumbramos a vivir en los márgenes emocionales creyendo que esa es nuestra condición definitiva. Pero cuando clamamos con humildad, Jesús nos escucha. Puede que su respuesta no siempre sea inmediata ni espectacular. A lo mejor no nos va a hablar la burra. A veces será una instrucción que exige fe. Camina, perdona, confía. Y mientras obedecemos, algo comienza a sanar. La pregunta final no es si Dios puede obrar, porque Él obra. La pregunta es ¿qué hacemos después de recibir lo que Él nos da? ¿Seguimos adelante, absorbidos en nuestra vida normal, como es que no lo merecíamos porque somos muy buenitos? ¿O regresamos para agradecer, reconociendo quién es el que nos dio el milagro? La historia de los 10 leprosos no termina con una sanidad colectiva, sino con el gesto individual de gratitud. Porque al final, la mayor bendición no es solo ser restaurados, sino reconocer a aquel que nos ha restaurado. 10 clamaron, 10 caminaron, 10 fueron limpiados, pero uno solo volvió. Y nosotros, mis queridos radioescuchas, ¿de cuáles somos? ¿De los 10? ¿Digo de los 9 que se fueron con el milagrito? ¿O ese que regresó con el milagro, pero con el corazón agradecido? Sascatelas. ¿Así o más claro? No, pues así. Así de claro. Yo creo que esto está más claro que transparente porque el agradecimiento nunca está de más. Y cuando uno no es agradecido, ¿qué es? Ingrato. Ingrato, precisamente aquí tengo lo que nos dice la Beata Concepción Cabrera sobre la ingratitud. Híjole, está tremendamente fuerte. Dice que la ingratitud es la correspondencia infame y dolorosa del alma por el bien. Es el olvido de los beneficios y es el desprecio de esos beneficios y del mismo bienhechor. El desprecio. Y en el fondo es egoísmo, ¿eh? Porque es cuando piensas que te mereces todo. Es que estamos a veces en esa... Es que eres el ombligo del mundo. Pues que soy bien bonita, diría Luis. Sí. Me lo merezco. ¿Alguna otra cosita que me quieran dar porque me merezco todo? Dices tú, hello. Vuelvan a mí la mirada porque soy el centro del universo. No, sí. Pues ahí está.
Pero más claro, ni el agua. Ahí les dejo esa preguntita. En No, esta y sí. cuaresma creo que es un buen tiempo hablando de las lepras del corazón y de las enfermedades del corazón. Y el tiempo perfecto. Y pues muchas enseñanzas, ¿no? Porque también la obediencia, que fueran a presentarse al sacerdote y esa fe, decir, yo voy porque ya me está dando por un hecho que, bueno, eso se puede entender, ¿no? Ellos creyeron que iban a ser sanados. Y aunque en ese momento todavía no lo veían, ellos se dirigieron hacia esa Pero fíjate, sanación. lo que sacamos conclusión de eso que estás diciendo es que la fe no basta. O sea, una fe sin agradecimiento Está incompleta, ¿no? te va a dejar a medias. Y también dices tú, ok, actuaron, se movieron, hicieron, obedecieron. Muchas veces hacemos, pero no agradecemos. Estamos en todos lados sabidos y por No, haber. y Ya, esto es otro tema. Y de ahí bríncate a que en nuestras oraciones pedimos y pedimos y pedimos, pero te digo, a mí de repente me toca ahí acomodar las papeletas de las peticiones en alguna parroquia lejana que me ha tocado visitar en los viajes múltiples que he hecho por el mundo. Y en las peticiones, 15 papeletas y a veces una de agradecimiento, una, y a veces ninguna. Sí, Sí, Entonces, tienes toda la razón. como dijo aquel, así hacemos. sí hacemos, tristemente. Y como decía Katia aquí, la gratitud abre a una dimensión mayor y no de lo que nos estamos perdiendo, ¿verdad? De no, como dices tú, de no dejar de ese orgullo, esa soberbia y decir con humildad, pues el Señor reconocer lo que ha hecho por nosotros y hace cada día y a cada momento por nosotros. Pues simplemente al despertar cada mañana ya es motivo de agradecimiento. Pero pues se nos olvida, mijo, darle gracias porque estamos vivos. Fíjate que hay una oración de la Virgen de María Desatadora de Nudos y al final de una oración, y cuando la leemos, me causa así, digo, ¿por qué olvidamos? Así rápidamente nada más dice, espérenme, ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas, ni me aparte del camino que creaste para mí. Yo decía y comentaba el otro día con mi marido, ¿cómo puede ser posible? Bueno, sí es posible, ¿verdad? Que nos olvidemos de quién es el que nos da los milagros, la vida, y necesitemos más agradar al hombre que agradar a Dios, y nos perdemos en nuestra vida así, o sea, ¿por qué se me olvida agradecer al que me creó? Pero tengo que agradar a los demás, que son criaturas de Dios. Sí, pues es que muchas veces damos por hecho muchas cosas, damos por sentado muchas cosas que no son de nosotros. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a nuestra tercera sección, que es Magisterio de la Iglesia, acá con Mónica, que nos trae también otra... zarandeada. Ajá. Muy bien, bueno, pues continuamos con la reflexión de la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexit, y bueno, pues estamos reflexionando el segundo capítulo, la misericordia hacia los pobres en la Biblia, y el Papa León ya nos presentaba algunas citas bíblicas. Veíamos en la primera carta del apóstol San Juan 4:20 esta pregunta tan clara y tan directa: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? Y dice el Papa Francisco que se podría decir, yo amo a Dios, rezo de tal manera que entro en éxtasis, en esa oración, y luego ¿qué pasa? Pues descarto a los demás, ¿no? Ya pasar la oración, descarto a los demás, incluso los odio, soy indiferente a los demás, y muchos pues suelen encontrar justificaciones para no amar y dicen, yo no odio, pero hay muchas personas que no puedo aceptar porque no son maleducados, son groseros, y el Papa nos dice, hay diversos indicativos de que alguien no ama a su hermano a quien sí ve. Con tan solo hacernos una pregunta, ¿rezo por las personas? Y a ver, digamos, ¿qué nos dice, ¿no? Nuestro interior de respuesta. Rezo por las personas, a esas personas que Dios permite encontrarme en mi camino a diario. Pues
al vecino del que tengo tantos motivos de queja, a la persona que cuando salgo de mi trabajo está en silla de ruedas pidiendo ayuda, otro intentando limpiar el parabrisas del auto, también en su silla de ruedas, en el cruce de las calles. Pero pues yo tengo mucha prisa y no me deja pasar. O esa mujer que empaca el mandado y que yo preferiría que mejor no lo hiciera porque no estoy conforme cómo lo guarda. Los plátanos los deja y se mayugan todos. No me gusta lo que hace. Y bueno, pues también pensar en ese señor que cuida el auto en el supermercado y entonces pensamos, ¿para qué está ahí? Pues ni me dirige bien y además no necesito que me diga cómo salir del cajón del estacionamiento. Entonces, con todo ello y ante todo este escenario podemos empezar haciendo algo muy concreto o adicional a lo que ya hacemos. Rezar también por ellos, porque los vemos todos los días. Y ya sabemos que va a estar ahí esa persona. Bueno, pues podemos, al hacer nuestra oración, traerlos a nuestra memoria, recordarlos, porque sabemos que nos los vamos a volver a encontrar cuando pasemos ahí por todas esas actividades que tenemos en el día. Bueno, pues esa es una primer pregunta que nos podemos hacer, si estamos rezando por ellos. Y otra cita bíblica que nos presenta el Papa León es Marcos 12, 29, 31. Sobre el primero de todos los mandamientos. Ya también lo veíamos ahorita en las otras reflexiones que hemos estado escuchando. Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas nuestras fuerzas. Es el primer mandamiento y el segundo nos dirá nuestro Señor, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nos dice San Agustín que amamos a Dios sobre todas las cosas cuando anteponemos en todos sus mandamientos a nuestra voluntad. Y que amamos al prójimo como a nosotros mismos cuando queremos y cuando deseamos a ese prójimo todo el bien posible, sobre todo la felicidad eterna, y lo ayudamos a conseguirla, tanto en las cosas corporales como espirituales, según esté en nuestra posibilidad hacerlo. Y bueno, también nos recordaba el Papa que incluso en otras citas, no únicamente a ese prójimo al que seguramente amamos, pues también el Papa nos recuerda que también el Señor nos invita a amar al enemigo, como en Éxodo 23, 4, 5, y nos dice que cualquiera, incluso el enemigo, si se encuentra en dificultad, merece siempre nuestra ayuda. Y en esta parte también, ¿verdad? Tantas veces nosotros mismos nos convertimos en enemigos de otros, no tanto que lo sean de nosotros, y si nosotros mismos nos convertimos, no los queremos. Entonces, pues necesitamos ser misericordiosos en esa oración de la que ya hablábamos. Podemos presentar nuestra oración diciendo: te estimo aun si no me estimas. Te hago el bien aun si sientes antipatía. Ruego por ti, no obstante, me persigas y calumnies. El Papa Francisco también nos enseña esta otra oración ante pues ese prójimo del que tenemos motivo de queja. Señor, cámbiale el corazón. Tiene un corazón de piedra, pero cámbialo. Dale un corazón de carne, que sienta, que ame. Y bueno, pues esa es la misericordia que nos enseña nuestro Señor. Y esa misericordia pues no se queda ahí solita, ¿no? Que va acompañada de otro punto muy importante. Y es que no se puede amar a Dios sin extender ese amor hacia los pobres. Y por ello el Papa León nos habla de lo recomendable, ¿no? Que son las obras de misericordia, que son esas 14 acciones caritativas, 7 corporales y 7 espirituales, que, bueno, pues ayudan a aliviar esas necesidades físicas y espirituales del prójimo. Son actos de amor, son actos de compasión. Les voy a mencionar las corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, dar cobijo, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al preso, enterrar a los difuntos.
Estas son obras de misericordia y esto refleja, ¿no? Estas obras de misericordia que llevamos a cabo son un signo de autenticidad del culto. O sea, rezamos, llevamos a cabo todas estas obras de piedad, alabamos a Dios, pero también nos dejamos transformar. Lo que nos decía ahorita Jorge, ¿verdad? Es como una cuestión integral, no se puede dejar incompleto. Entonces nos dejamos transformar. La relación del Señor con nosotros y nosotros con Él se expresa en el culto, pero también pretende liberarnos de ese riesgo de vivir nuestras relaciones en esa lógica del cálculo, del interés, para abrirnos a la gratuidad que se da entre aquellos que se aman. Entonces nuestro Señor aconseja precisamente por eso: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte. Y esta cita inspiró a un sacerdote muy cercano aquí del Paso, Texas, un jesuita, hace algunas décadas. Él invitó a la cena de Navidad a los trabajadores que vivían también, trabajaban en el basurero aquí en nuestra ciudad. Y a partir de esa ocasión, pues constantemente estuvo asistiéndolos, todo un grupo de personas asistiendo a estas personas, y bueno, pues fue inspirado precisamente por esta cita. Y bueno, pues aquí también ahora igualmente tenemos unas preguntas. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está en nuestras manos hacer? ¿Cómo nos inspira este testimonio? Desde nuestra voluntad, desde nuestra generosidad, ¿cómo podemos traducir en obras estas enseñanzas que nos trae nuestro Papa León XIV? Y bueno, pues recordemos que esta lista que hemos mencionado de obras de misericordia corporales, que especialmente fueron las que mencioné, bueno, pues realizarlas para con los pobres, pues nos permiten mostrar ese amor al prójimo, y ese amor al prójimo pues es definitorio dentro de la parábola del juicio final en Mateo 25, 31, 46, donde precisamente el Señor nos habla de todas estas obras y bueno, pues pone en ese momento a su derecha y a su izquierda quienes han o no cumplido con ellas. Y dice el Papa León que estas palabras fuertes de esta parábola del juicio final, fuertes y claras, deben ser vividas, pero sin comentarios ahí al margen, sin excusas que le quiten fuerza, o sea, tal como están presentadas. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni no puede vivirse al margen de estas exigencias suyas. Nada de andarnos acomodando las cosas para que nos queden bonitas y a gusto. Las cosas como son. Así de estuvo claras. fuerte el programa hoy. Sí, Estuvieron buenos bien. los cocolazos. ¿Sí? Sí, hoy sí nos aplicamos todos a soltar cocolazos, pero bueno. Bueno. Así es. No, es que este documento del Papa no deja lugar a No dejes componendas ni no. O sea, que no podemos decir, ay, yo no sabía eso. No, es que no Es que, entendí. ¿a poco? Es que estuvo muy complicado. Sí, no le entendí. Es que están muy rimbombantes las palabras. No. Y es que los Mira. pobres ahí están. Sí los veo, pero ahí los dejo. Pero el Señor nos dice que nos va a venir a pedir cuentas sobre esos prójimos que vimos ahí, ¿Qué y que hiciste los por dejamos ellos? indiferentes. Recé, mucho recé. Todos los días rezaba por ellos. Pero Ahí ¿en entra qué la gratitud. ¿En qué les ayudaste? ¿En qué les resolviste? ¿En qué los mejoraste? No, pues eso te lo dejé a ti. Yo te pedí que les hicieras y que Pero Que les dieras, ayudaras, pero no por mi medio, por otro. Sí. Yo no. Pero un primer paso puede ser orar por ellos, y el Señor nos va a ir disponiendo nuestro corazón para que los tengamos presentes. O sea, es que a veces somos, o sea, por demás lentitos, ¿no? Para reaccionar, para, como decías, para entender, para comprender. Para entender, A somos veces medio lentos no cuando nos oramos. conviene.
pero la oración sin acción no funciona. Es que sí, es bueno pedir, sí, por todos los necesitados, pero si tenemos la oportunidad de hacer algo, pues no nomás nos quedemos en la oración, hay que hacer algo, no nada más. Y como decía el Papa, ahí están las prioridades: comida, agua, atención a las mujeres, a atender a los niños, a los ancianos, sí, los ancianos. O sea, No, y luego nuestra forma de vida, ¿no? O sea, tú te puedes gastar 1,000 pesos en una comida, pero le estás regateando los 20 pesos al que te está vendiendo a alguien que realmente lo necesita. Ay, no, a ver, ¿cómo 20? Ay, si te das 20 nomás pesos. traigo 15 y a ver si me lo deja. Y luego ser prudentes, como dices tú, fíjate, alguien te vende y no quieres comprar, pero bueno, eso mismo que compraste, puedes ayudar a esa persona, y eso que compraste a lo mejor se lo puedes entregar a alguien que lo necesita. Entonces ya hiciste ahí la ayuda para las dos personas. Sí, no, pero eso no nos queda muy claro. No, necesitamos otros 3 añitos para entenderlo, pero ¿qué creen? Aquí vamos a seguir nosotros, miren, diciéndole las cosas. Pues vámonos, amigos. porque ya es tiempo de irnos. Les animamos a ser ángeles de Radio Guadalupana y también y suscribirse y seguirnos en nuestra página web www.biblico.mx, donde encontrarán mucha información sobre nuestras actividades. Y recordarles que ya dentro de 8 días, el próximo sábado 21, tendrá lugar la cena judía en el comedor del seminario. Para boletos puedes marcar al 656-148-9257. Repito, 656-148-9257. Esta, hermanos, es una experiencia muy interesante y muy educativa, porque vamos a entender más a profundidad nuestra Pascua cristiana. ¿De dónde viene? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo surge? ¿Qué se celebra? ¿Qué significa? ¿A dónde nos lleva? O sea, muchos interrogantes que se van a responder asistiendo a esta experiencia. Los invitamos de veras con todo corazón, y apúrese porque nos quedan ya poquitos boletos, pero todavía hay. No se espere a llegar ese día a querer comprar los boletos en taquilla, porque a lo mejor ni para taquilla alcanzamos. Pero marque usted este teléfono que le acabo de dar y compre su boleto, aparte su lugar. Y para finalizar viene nuestro camino de hoy, aquí con Katy, por favor. Bueno, vamos a compartirles el camino 652. Discreción, virtud de pocos. ¿Quién calumnió a la mujer diciendo que la discreción no es virtud de mujeres? ¿Cuántos hombres bien bárbaros tienen que aprender? Sopa. No es que yo diga que bueno, ya mejor no me meto en camisa de 11 varas, diría mi abuelita, pero a veces dicen que los hombres son menos discretos que nosotras las mujeres, pero la siguiente semana hablamos de eso. Pero ustedes son las famosas. Pero ya tenemos Nosotros somos los prácticos y ustedes las Exacto, famosas. pero tenemos Muy los bien, dos. pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que esta información haya sido de provecho para usted y su crecimiento personal, y que la bendición de Dios les acompañe siempre. Participamos con ustedes el día de hoy, Mónica, Katy, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida. Generate by AI.